Las mejores novelas con Estudio Sebi. No olvides suscribirte. Capítulo 840. Tierras heladas. Xiao Xuan ya había pasado el punto donde ambas masas de tierra estaban más cerca una de la otra. Siguieron avanzando, dejando las costas atrás mientras las aguas se expandían. Xiao Xuan nunca había estado aquí antes. Viajaron sin parar desde la noche hasta el día. Aunque Chacha estaba cansado, aún podía volar. Muchas águilas de montaña gigante volaban continuamente por largos períodos cuando iban a la montaña del águila. Este no era el primer vuelo largo de Chacha. Pero Xiao Xuan ya percibía el agotamiento de Chacha. Si todo lo que veían era un océano interminable, ¿cuánto tiempo podría resistir Chacha? ¿Dónde estaba su salvador? Los vientos que se acercaban se volvían cada vez más fríos, y puntos blancos empezaron a aparecer en la superficie azul del océano. No eran animales, solo icebergs flotantes. Mientras continuaban, aparecían cada vez más icebergs blancos. Al principio, solo veían pequeños que subían y bajaban con las olas, pero pronto divisaron icebergs tan grandes como colinas flotando en la superficie, con algún ave marina o bestia marina ocasional descansando encima. Xiao Xuan dejó que Chacha descansara en un iceberg y devoró una bestia marina que había cazado. Luego reanudaron el viaje. Las bestias marinas seguían persiguiéndolos sin descanso. La distancia se acortaba cuando Xiao Xuan y Chacha descansaban. La llama totémica en su mente parpadeaba en la dirección en que volaban. ¿Sigo recto? En su campo de visión aparecían cada vez más parches blancos. Pronto, parecía que toda la superficie estaba congelada. Iceberg. No, es una planicie de hielo cubierta de nieve. Los vientos eran gélidos hasta los huesos, pero refrescantes para Chacha y Xiao Xuan, que al principio estaban exhaustos. Las águilas de montaña gigante no temían al frío. Debían cruzar las llanuras heladas de la cima de la montaña cada vez que visitaban la montaña del águila. Este lugar era tan frío como la montaña del águila, pero mucho más vasto. Todo lo que veía era hielo interminable. Un iceberg de 1 kilómetro de alto se erguía amenazante ante ellos, mientras las aguas estaban cubiertas por una gruesa capa de hielo. La vasta plataforma de hielo se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Incluso hordas de bestias gigantes podrían transitar por el hielo sin problemas. Los extraños icebergs blancos y azules, las plataformas de hielo como acantilados, y el vasto mundo interminable de hielo y nieve, parecían un lugar donde ningún ser humano había estado jamás. No había nada vivo aquí. El tiempo parecía estar congelado. Nadie sabía cómo había surgido este lugar. ¿Cuántos años tendría el hielo? Chacha aterrizó en la plataforma de hielo y Xiao Xuan desmontó sobre el hielo blanco. La plataforma de hielo se encontraba a 100 metros sobre la superficie del agua. Al aterrizar, tenía una vista completamente despejada de todo hasta el horizonte. Podía ver que esta plataforma de hielo se extendía directamente hasta unirse con la tierra. Siguió avanzando hasta llegar a una cadena montañosa, nevada. La mayoría de las montañas aquí estaban hechas de hielo y nieve, pero el suelo bajo sus pies era muy sólido. Solo al pararse en el borde y mirar hacia el océano, uno se daba cuenta de lo alto que estaba. Dejando que Chacha descansara a un lado, Xiao Xuan caminó tierra adentro solo. Quienes llegaban aquí por primera vez podrían no distinguir entre la tierra y la plataforma de hielo. Pero todo era claro para Xiao Xuan con su visión especial. La plataforma de hielo se extendía por una enorme área. Caminó durante mucho tiempo, antes de llegar finalmente al borde de la tierra firme. A simple vista, parecía exactamente igual que la plataforma de hielo, porque también estaba cubierta de nieve. A unos cientos de metros de Xiao Xuan, un arroyo azul fluía desde una grieta en un iceberg gigantesco.
Trozos de hielo flotante de varios tamaños descendían por el arroyo. El agua de un azul profundo contrastaba con la nieve blanca, haciendo que el lugar pareciera aún más misterioso. Siguió avanzando. Se oyó el estruendo de una gran ola chocando, seguido de muchos más ruidos. Xiao Xuan no necesitaba volverse para saber que las bestias marinas no muertas de Yishan habían llegado. Las bestias muertas nadaron río arriba por el arroyo, y luego treparon por los bordes de la plataforma de hielo. Sus garras afiladas producían un crujido al escalar las paredes. El sonido de alas batiendo y animales aterrizando en el hielo se mezclaba como una repentina tormenta de granizo. Estas aves marinas sin nombre se arremolinaban como una nube de tormenta, acercándose. El enjambre de aves se dispersó, revelando a un hombre con una capa amarillo arena. La mano expuesta, que sostenía un collar de adornos de madera, estaba seca y frágil, como si solo fuera piel envolviendo huesos. Detrás del hombre encapuchado había bestias marinas gigantes, que de algún modo habían escalado las paredes verticales de hielo. Estas bestias marinas, destinadas a vivir en aguas cálidas, no sentían el frío en absoluto. Golpeaban el hielo con sus enormes garras. La plataforma comenzó a agrietarse, cuando unas pocas bestias treparon. Grandes secciones con las bestias aferradas a ellas cayeron de nuevo al agua y se hicieron añicos en icebergs flotantes. Por otro lado, las bestias caídas simplemente seguían trepando de nuevo. Lo repetían sin importar cuántas veces cayeran, como máquinas incansables. Cada vez más bestias marinas llegaban a la plataforma, mientras los ojos grisáceos del enjambre de aves vigilaban los alrededores. La vasta plataforma de hielo blanca ahora estaba conquistada por una horda de bestias que apestaba a muerte, y seguía expandiéndose. En términos de fuerza física, la mayoría de los miembros de las tribus eran más fuertes que la familia Yi. Por eso nunca luchaban físicamente. Siempre lo hacían mentalmente o mediante métodos indirectos. Por ejemplo, lo favorito de Yi Xiang eran los cadáveres reanimados. Había muchas bestias que vivían en las profundidades del océano con huesos muy duros. Incluso las grandes armas de la familia Gongjia podrían no romper esos huesos, y además tenían ventaja en tamaño corporal. Son cadáveres reanimados excelentes. No todo el mundo podía esclavizar un cadáver así. Si Yi Xian podía esclavizar tantos al mismo tiempo, solo se puede imaginar lo poderoso que era su poder de semilla de fuego. Los Flaming Horns eran más poderosos que otros miembros de tribus, pero aún así no eran nada ante estos monstruos. Ni siquiera 10 Flaming Horns bastarían para una pelea equilibrada. Era la primera vez que Xiao Xuan experimentaba cuán poderoso era Yi Xiang en realidad. Yi Xiang ni siquiera había desatado sus verdaderos poderes durante la batalla con la familia Yi. Pero esta vez, Xiao Xuan sabía que Yi Xiang estaba listo para sacrificar todo lo que tenía. Nubes grises se acumulaban en el cielo, con la luz del sol apenas filtrándose por las grietas. Esa poca luz solar no podía cambiar la atmósfera tensa del lugar. Los icebergs subían y bajaban con las olas, mientras el mar se movía lánguidamente, haciendo que toda la región pareciera extraña y peligrosa. Como no sentía que toda la horda de bestias estuviera detrás de él, Xiao Xuan siguió caminando hacia las montañas. Xiao Xuan. Una voz resonó por las vastas tierras nevadas, tan ronca que parecía el roce de arena del desierto. No hablaba fuerte, pero sus palabras se proyectaban lejos y anchas, como un cuchillo frío del desierto arrastrado sobre el hielo. Era un tipo de escalofrío inquietante. Xiao Xuan siguió caminando hacia las montañas imponentes, con pasos firmes. No se volvió. No entró en pánico por el ejército de bestias no muertas. ¿De dónde sacaste el poder del chamán fundador? Preguntó Yi Xiang. ¿Me lo preguntas a mí? ¿Cómo demonios voy a saberlo?
Xiao Xuan, en efecto, no sabía por qué tenía ese poder. Esto debe estar relacionado con esa roca parecida a un huevo de hace mucho tiempo. Pero no puede decírselo a Yi Xiang. ¿Qué tan poderoso es el poder del chamán fundador? Preguntó Yi Xiang de nuevo. Esta vez, Xiao Xuan no respondió, solo continuó avanzando con la mirada fija en las montañas. Podía sentir la mirada afilada en su espalda, que se intensificaba. Xiao Xuan sabía que ni siquiera el poder ancestral en sus adornos de hueso podría derrotar a ese ejército incontable de bestias no muertas. Ellas no sentían dolor ni miedo en absoluto. Activar su poder ancestral solo sería un desperdicio de energía. Ahora, entendía que Yi Xiang lo había acorralado por dos razones. Una, porque era la mayor amenaza para Yi Xiang. Dos, por su curiosidad hacia los poderes del chamán fundador. Y ahora que había acorralado a Xiao Xuan, ¿qué pasaría si Xiao Xuan era demasiado débil para resistir su ataque y moría? Entonces, sería solo su suerte. Esto era lo que pensaba Yi Xiang. Yi Xiang tampoco esperó la respuesta de Xiao Xuan. El dedo que giraba sus cuentas de madera se detuvo. Su rostro estaba oculto por su gran capa con capucha, pero su mirada era tan afilada como cuchillas sólidas. Levantó su otro brazo. Como máquinas activadas, la horda de bestias no muertas comenzó a moverse. Sus garras afiladas rasgaban la gruesa capa antigua de hielo, creando una nube de niebla helada. Aunque estaban a 1000 metros de distancia, Xiao Xuan podía sentir la intención asesina y la furia desde el borde de la plataforma de hielo, así como el inmenso poder dentro de los cadáveres. Xiao Xuan aún no se giró. Frunciendo ligeramente el ceño, miró hacia las montañas blancas, y de repente sonrió. Las llamas totémicas en su mente ya no parpadeaban hacia una dirección, en cambio ardían intensamente, como si esperaran algo. Mientras miraba las antiguas montañas, Xiao Xuan finalmente entendió por qué. Cuando buscaba una forma de sobrevivir, las llamas totémicas señalaban en esta dirección, y su instinto lo había llevado aquí también. Aunque no sabía qué estaba pasando, y no estaba seguro de saber cómo usar esta oportunidad, ¿qué más podía hacer sino intentarlo? ¿Qué tan poderoso es el poder del chamán fundador? Yo tampoco lo sé. En ese momento, Xiao Xuan sintió una oleada de emociones maníacas en su cerebro. Al mismo tiempo, también se sintió entumecido. Ya no pensó en las bestias no muertas, ni en a dónde ir a continuación. El poder totémico en su cuerpo explotó, y los patrones totémicos cubrieron todo su cuerpo. Los extremos de los patrones se volvieron lentamente rojos hasta parecer lava fluyendo. El poder totémico del cuerno ardiente surgió dentro de Xiao Xuan como siempre. Pero había otra fuerza que se fortalecía rápidamente, inundando cada vaso sanguíneo, cada hueso. Saludos a todos los salvadoreños viendo este video. Son lo máximo. Capítulo 841. Los gobernantes desaparecidos. Su latido cardíaco parecía magnificado infinitamente, su sangre corriendo por sus venas como aguas de inundación, mientras venas gruesas brotaban de su piel, pulsando. Dentro de su conciencia, las altas llamas totémicas curvadas no eran tan brillantes. Una capa blanca de luz que lo rodeaba era la más brillante que había sido jamás. La energía blanca se liberaba continuamente, corriendo maníacamente por cada parte de su cuerpo. Los patrones totémicos rojos en movimiento se volvían lentamente blancos. El tótem del cuerno ardiente ya no era del color que los miembros de la tribu conocían. Una bola de llamas blancas estalló en la palma de Xiao Xuan. Se giró, luego balanceó su brazo con fuerza en un arco brillante y lo estrelló contra la gruesa capa de hielo en el suelo. Un rumor sordo, como un trueno desde debajo del suelo,
se propagó por las tierras heladas. El mundo pareció caer en silencio por ello. Llamas blancas ardían en la superficie del hielo, expandiendo instantáneamente su área. El sello del chamán fundador parecía quemado en el hielo, extendiéndose en las 4 direcciones, profundo en el suelo, a través de las altas montañas nevadas, y hacia lugares que el ojo no podía ver. El cansancio invadió a Xiao Xuan, pues acababa de liberar todo el poder de su cuerpo en un segundo. Sintió un fuego quemando en su cuerpo. Su agotamiento fue reemplazado por un dolor intenso. Xiao Xuan lo ignoró todo, porque era una sensación extraña. Estaba de pie sobre hielo, enfrentando una horda gigantesca de bestias que se acercaba, con montañas tan altas que no podía ver sus picos a su espalda. En términos de tamaño físico, prácticamente era una hormiga, ahora. Sin embargo, se sentía en la cima del mundo. Poder y tranquilidad. Estos eran los sentimientos traídos por las llamas blancas. Levantando la vista, Xiao Xuan miró la manada negra que cargaba hacia él. En ese momento, todo se ralentizó para Xiao Xuan. Incluso los sonidos de las garras acercándose pisando el hielo se desvanecieron gradualmente. Sin preocupaciones, sin miedos. Bajo la apariencia calmada, había un atisbo de anticipación que ni siquiera Xiao Xuan notó. Sintió la energía blanca filtrándose en el suelo helado, bajo sus pies, detrás en las montañas, y luego cada vez más lejos a medida que se expandía. En la tierra de hielo y nieve, una fuente fría y gigantesca, de intención asesina, estaba despertando. Xiao Xuan miró hacia Yi y Shang. Las bestias, no muertas gigantescas, lo habían bloqueado completamente de la vista. Dado que los miembros de la familia Yi no tenían fuerza física, sabían cómo protegerse adecuadamente. No importaba si Xiao Xuan no podía verlo. Sabía que Yi Xiang podía oírlo. Siempre me lo he preguntado. ¿Quién gobernaba el mundo antes de que los humanos se alzaran? Me preguntaba si esos antiguos gobernantes aún existen. ¿Dónde estarían? La voz de Xiao Xuan no era alta, pero Yi Xiang podía oír cada palabra, ligeramente perplejo. En el siguiente momento, la mano que giraba las cuentas se detuvo, apretando repentinamente la cuenta con fuerza. Ignorando la reacción de Yi Xiang, Xiao Xuan apartó la mirada y miró hacia abajo bajo sus pies. Levantó un pie y con un pam lo bajó con fuerza. Una grieta apareció bajo su pie. Como una mecha, se extendió rápidamente desde el pie de Xiao Xuan hacia sus alrededores. La grieta se hizo cada vez más grande, luego se multiplicó. El sonido del hielo duro rompiéndose se volvió más fuerte y frecuente. Detrás de Xiao Xuan, grietas treparon por las altas montañas heladas. Luego continuaron avanzando hacia adelante. Delante, la horda de bestias se acercaba, haciendo que las grietas crecieran más rápido mientras el suelo temblaba bajo sus pies. La antigua plataforma de hielo, de profundidad insondable, estaba a punto de romperse bajo esta gigantesca manada. Una gran ráfaga de gas salió disparada del hielo, produciendo un estruendo sorprendente. Grandes nubes de niebla helada se elevaron hacia los cielos, aunque estaban a 1000 metros de distancia, con una horda de bestias entre ellos. Yi Xiang aún podía sentir el poder aterrador oculto en esta repentina explosión de escarcha. En el lugar donde la horda estaba a punto de llegar, también la verdadera frontera entre hielo y tierra. El hielo se rompió de repente. Xiao Xuan también tropezó por las intensas vibraciones, pero ignoró el hielo rompiéndose, con los ojos llameantes fijos en la gigantesca nube de escarcha. Esta era su forma de contraatacar a Yi Xiang por acorralarlo. Había agotado toda su fuerza en este único golpe, concentrando todo el poder dentro de él en un solo ataque. Con el poder de la semilla de fuego, cuerno ardiente,
y las llamas blancas apoyándolo. El poder de las llamas blancas ya se había filtrado profundamente en el suelo helado. Esto no era un simple campo de batalla de cuchillos y espadas. Esto era un choque entre dos semillas de fuego. Las llamas blancas en medio del hielo y la nieve ardían con un orgullo antiguo, así como con una determinación inquebrantable. Estruendo. Otro sonido ensordecedor de hielo rompiéndose, como si el espacio mismo se desgarrara. Más escarcha salió disparada de la superficie del hielo, pedazos de hielo volando alto, como innumerables estrellas, haciendo que toda la horda de bestias delante se volviera borrosa. Una garra gigantesca de bestia, cubierta de armadura gruesa, irrumpió a través de la gruesa capa de hielo. Un cuerpo verde grisáceo con patrones borrosos, apareciendo poco después de la garra. Eventos similares consecutivos ocurrieron por toda la superficie. Bestias feroces tan poderosas como estas bestias marinas, que los humanos actuales nunca habían visto en el bosque, océano o desierto, rompiendo el hielo, una por una. El hielo bajo los pies de Xiao Xuan se agrietó y levantó en pedazos, mientras huesos parecidos a tablones, semejantes a murallas de ciudad, emergían del hielo. Su espalda posteriormente rompió roca y hielo, mientras todo su cuerpo emergía lentamente al aire libre. Una bestia gigantesca, sellada en hielo por un período insondable, estaba de nuevo libre. Detrás de Xiao Xuan, fuertes estruendos provenían de las altas montañas heladas, que también comenzaron a agrietarse. Xiao Xuan caminó paso a paso hacia adelante por la espalda de la bestia, hasta que se paró en su cabeza. Este era el lugar donde sus huesos estaban enterrados. En este día fatídico, Xiao Xuan dejó que estos antiguos huesos vieran la luz del sol, una vez más, a pesar de que todos estaban muertos desde hace mucho tiempo. En un lugar lejano de la ciudad del rey, en un sitio conocido como el fin de las tierras, un grupo de personas desafiaba los vientos fríos, mientras vadearon nieve hasta la cintura. No estaba nevando. Incluso si los próximos días no serían soleados, tampoco debería haber tormentas de nieve. Querían aprovechar esta oportunidad para buscar gemas. Debido a la semilla central, la mayoría de los lugares aquí no tenían gemas. Sin embargo, las tierras heladas sin semillas centrales tenían gemas esperando a ser encontradas por viajeros aventureros. Antes de que ambos continentes se acercaran, los amos de esclavos usaban principalmente gemas extraídas de este lugar. Este grupo eran visitantes frecuentes de esta área. Tenían una ventaja comparados con otros viajeros que venían de lejos para extraer las gemas. Pertenecían a una tribu cercana a este lugar. Su suelo no era fértil, el clima era duro e inadecuado para granos, y no podían producir muchas cosechas cada año. Por eso, muy pocos miembros de la tribu cultivaban cosechas. La mayoría elegía criar ganado como cabras con pelaje grueso. La mayoría de los animales que vivían en esta región con clima frío todo el año tenían pelaje grueso y podían resistir el frío. Sin embargo, su tribu no viviría bien si solo sobrevivían criando ganado. En realidad, eran muy ricos gracias a esas gemas raras. Cada año, trecaban profundo en el hielo y la nieve en busca de gemas. Estos hombres de la tribu tenían físicos fuertes y también eran diestros en el combate. Si no lo fueran, tal vez no podrían conservar las gemas que extraían. Esta vez era como siempre. Había nevado durante muchos días, y ahora que finalmente había parado, partieron hacia este mundo poco conocido de hielo y nieve, y comenzaron a buscar tesoros. Habían heredado esta habilidad de sus ancestros, pero incluso con sus textos antiguos, aún no conocían verdaderamente este mundo. Todo lo que sabían era que este mundo era vasto, y nadie sabía dónde terminaba. Aquí hacía mucho frío. Incluso los mejores hombres de la tribu
Morirían de frío si no pudieran refugiarse en sus cuevas hechas por el hombre durante una tormenta de nieve. Tal pedazo de tierra, tan peligroso, también era perfecto para la supervivencia de esta tribu. Era una lástima que, desde que ambas masas de tierra se acercaron, cada vez más gemas del otro lado entraran en su mercado, haciendo que sus gemas extraídas con esfuerzo se volvieran más baratas. El equipo había estado maldiciendo y quejándose desde que partieron. Escuché que los cuernos llameantes firmaron un acuerdo con la ciudad del rey y trajeron un montón de gemas. Eso significa que el precio de las nuestras va a bajar otra vez, ¿verdad? Alguien se quejó. Otra persona resopló y escupió en la nieve. Al diablo con los cuernos llameantes. Si alguna vez los veo, ¿Si los ves? La persona detrás reflexionó. Escuché que todos parecen bestias temibles. ¿y qué si parecen bestias temibles? Yo les... ¿Qué les harás? La persona detrás preguntó, porque el tipo no terminó su frase. Cuando levantó la vista, se dio cuenta de que la expresión del tipo era solemne, observando sus alrededores con cautela. Cada paso ahora se daba con más cuidado que nunca, con una breve pausa después de cada uno, como si tuviera que pensarlo antes de avanzar. Los extraños podrían no entenderlo, pero como compañeros de equipo, podían comprender el significado de otro compañero. A través de cada mirada y gesto, el equipo se quedó en silencio al instante sin necesidad de que el líder dijera nada. Él caminaba al frente del grupo, lentamente, cada paso mucho más ligero que antes. Donde su piel estaba expuesta, se veían pelos erizados como agujas, percibiendo sus alrededores. Capítulo 842. Hielo roto. Normalmente se podían ver aves alrededor de los bordes de esta tierra helada, así como animales que resistían el frío y parches ocasionales de verde. Cuanto más profundo se adentraba uno, menos organismos se veían. Normalmente, las amenazas de las que cuidarse no eran bestias feroces, sino el terreno peligroso cubierto de nieve. Todo estaba mortalmente silencioso. Cuando aligeraron sus pasos, finalmente notaron el silencio. Pero tampoco podían sentir ningún organismo cercano, aunque había una fuente de energía escalofriante acercándose rápidamente. No podían ubicar su ubicación específica, pero sabían que venía de lo profundo de las tierras heladas. Incluso el guerrero menos sensible se estremeció. ¿Qué es eso? Una vibración repentina vino de debajo de sus pies y luego escaló rápidamente. No había montañas altas cerca, así que no tenían que vigilar aludes de nieve, y su campo de visión permanecía amplio. Aparte de las vibraciones intensificándose debajo de sus pies, no podían ver nada fuera de lo común. Las vibraciones iniciales débiles se convirtieron en un fuerte temblor por el que no podían mantenerse en pie. Fueron solo unos segundos. No hubo tiempo para reaccionar. ¿Huir? ¿Hacia dónde? De repente, oyeron un chasquido debajo de sus pies. El suelo se está agrietando. Corran. El líder dejó de dudar y gritó para que todos retrocedieran de esta extensión nevada. Nunca habían encontrado algo así antes, ni siquiera durante el desastre natural. El suelo no se agrietó así entonces. Su tribu había estado en una isla con otras islas cercanas. Podían ver a los amos de esclavos y sus ciudades en el continente a través de un estrecho angosto. Ese año, durante el desastre, el suelo tembló vigorosamente, pero nunca se agrietó. La única amenaza que enfrentaron fue un tsunami. Había un equipo de expedición cazando gemas entonces, pero la mayoría regresó a salvo. Por eso sabían que este lugar con las gemas no tenía sucesos tan graves como un suelo agrietado. Solían pensar que este era un lugar lleno de tesoros, porque permaneció intacto durante el desastre, y aún producía gemas. Ahora, entraron en pánico. Un chasquido profundo y sordo resonó
acercándose tan rápido que no sabían qué hacer. Un estruendo ensordecedor desde lejos trajo una sensación de poder indescriptible. Como un trueno desatado por los cielos, el permafrost antiguo se desgarró, formando un abismo justo a través de él. Esta grieta podía tragar a la bestia más grande que habían visto en sus vidas. La grieta se extendió en todas direcciones, ensanchándose a una velocidad alarmante. Las tierras nevadas solían parecer cubiertas por una capa de seda, pero ahora grietas serpenteaban a través de ellas, apartando la nieve y revelando el suelo duro debajo. Una fuerte ráfaga de viento rasgó el aire, levantando nieve del suelo. El equipo de expedición miró aterrorizado las piezas como de un rompecabezas de lo que solía ser el suelo. ¿Qué se suponía que debían hacer? No lo sabían. Ni siquiera puedo correr de esto. Grietas también aparecieron detrás de ellos, por donde habían venido. Era difícil decir cuál camino era el más seguro. Solo podían fiarse de su instinto, ya que estaban atrapados, escondidos detrás de bloques de roca del tamaño de casas. Observaban con miedo cómo los vientos frenéticos se arremolinaban, levantando nieve, hielo y fragmentos de piedra, que pasaban rozando los bloques y se perdían más allá. El estruendo aún no cesaba. Sentían que sus esqueletos se desarmarían pronto por las intensas vibraciones del suelo. Ya no podían oírse unos a otros, solo veían los labios de sus compañeros abriéndose y cerrándose, y rostros pálidos de puro terror. La gruesa armadura que llevaban y las pesadas armas en sus manos no les daban consuelo alguno. Algunos se apurrucaron con la cabeza entre las manos detrás del bloque, impotentes. Ya no querían pensar si el bloque también se voltearía por el suelo agrietado. Las nubes grises en el cielo pendían más pesadas. El suelo nunca volvería a su calma anterior tan pronto. Ráfagas de viento silbaban mientras cada vez más nieve era lanzada al aire, como si los vientos estuvieran decididos a soplar la gruesa capa de nieve del suelo. No podían abrir los ojos ante el viento y la nieve, ni ver nada a 10 pasos de distancia. Parecía el apocalipsis, con nubes rodando, el suelo temblando y agrietándose. Cada sonido era un martillo pesado contra sus corazones. Otro estruendo ensordecedor, que trajo otro temblor. Esta vez la fuente provenía de algún lugar no muy lejos del equipo. Una lluvia de hielo y fragmentos de roca azotó el bloque, crujiendo con fuerza e incesantemente. Una grieta apareció cerca, luego se extendió en 4 direcciones. Muchas grietas pasaron justo a su lado. Una aura extraña y escalofriante se mezclaba con la brisa, erizando la piel. Grandes trozos de suelo helado volaron por el aire. Observaron cómo los trozos volaban entre la nieve y los vientos, por encima de sus cabezas y lejos. Fuera lo que fuera, resultaba indescriptiblemente escalofriante. El siguiente estruendo hizo temblar el suelo tanto que les entumecieron las piernas. Cuando llegó el siguiente estruendo, vieron una pata gigantesca posarse justo delante de ellos. El suelo agrietado formó un cráter donde pisó. Sus visiones aún estaban borrosas por la nieve, pero ese objeto estaba demasiado cerca y era demasiado gigantesco para no verlo con claridad, especialmente para unos pocos, ya que la pata había aterrizado justo al lado. Era la garra de un depredador feroz, cubierta de piel gruesa, con grietas irregulares que parecían y se sentían como escamas. Cada dedo afilado y gigante se curvaba hacia abajo, enganchándose en el suelo. Un humano cabría en esa curva. Miraron hacia arriba para ver la forma aproximada de un muslo poderoso, y atrás, una cola balanceante lo bastante fuerte para barrer un bloque hacia el aire. No podían ver nada más arriba, solo una forma borrosa, como si esa bestia fuera tan alta como las nubes. El líder del equipo casi se orinó del horror,
mientras los demás apretaban los labios con fuerza, temiendo hacer el menor ruido que atrajera la atención de la bestia. Sus dientes castañeteaban sin control. Ni el cazatesoros más experimentado y calmado podría mantener la compostura ante una criatura colosal. Nunca se les pasaría por la cabeza pelear contra ella. Eran tan débiles como bebés allí. Una montaña alta y lejana se agrietó, provocando una luz de rocas y tierra. Pero era mero ruido de fondo porque los pasos rítmicos del gigante se habían convertido en la atracción principal. Boom, 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 boom. Antes no reconocían los sonidos, pero al ver a esa bestia, se dieron cuenta de que eran los ruidos de monstruos gigantes saliendo del suelo y las montañas. La pata delante de ellos finalmente se levantó. Los pocos cercanos sintieron que les fallaban las piernas, con los ojos fijos en la pata gigante. La pata pasó por encima de sus cabezas, dejando caer una lluvia de guijarros y fragmentos de hielo sobre ellas. Pero como si no sintieran el dolor, sus ojos siguieron fijos en la pata hasta que aterrizó de nuevo. Paso a paso, la pata avanzó tierra adentro. Los pasos rítmicos se alejaron poco a poco, y tras mucho tiempo, todos los demás sonidos también se desvanecieron. El estruendo sonaba como un ejército de 10.000 bestias a lo lejos, y el suelo aún vibraba, pero todo era menos intenso que antes. Sus huesos aún dolían por el temblor. Entonces, oyeron el sonido del agua, pero no se atrevieron a investigarlo. Tras mucho tiempo, los vientos se debilitaron, lentamente, y ya no se oía el sonido del agua. El suelo dejó de temblar poco a poco, y los vientos y la nieve borrosos desaparecieron. Las nubes grises aún pendían en el cielo, con una opresión pesada como un peso sólido. Tras mucho tiempo, cuando todo el mundo se calmó, y ni siquiera oían caer la nieve, el equipo de expedición recobró el sentido, y asomó temblando de detrás de los bloques, mirando hacia donde se había ido la bestia. Las rocas grandes, que usaban como refugio contra los vientos, ya se habían derrumbado varias veces por el suelo agrietado. El suelo ya no era blanco. Rocas y tierra, esparcidas por todas partes, mientras trozos del suelo se elevaban hacia arriba. Migajas y pedazos esparcidos por las tierras como un terreno despejado para cultivar. Incluso el suelo parecía haberse aplanado, pues las altas montañas lejanas habían desaparecido, dejando solo protuberancias ocasionales. Sin embargo, comparado con el terreno cambiado, estaban más impactados por lo que veían a lo lejos, con los ojos vidriosos y los rostros congelados. Sabían que un desastre tan dramático debía traer grandes cambios, pero aún no podían creer lo que veían. Algunos de ellos subieron a la roca, en estado de incredulidad, mirando con los ojos muy abiertos. Estaban en un terreno ligeramente más alto, por lo que tenían una vista despejada de un área grande. Antes eran picos montañosos y tierra, pero desde entonces las montañas se habían derrumbado, y ahora podían ver el borde de esta tierra helada. Vieron olas de agua al otro lado del límite. Es agua de mar. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Aunque no sabían cuán grande era esta tierra de hielo y nieve. Habían explorado grandes áreas durante las cacerías de tesoros, y podían indicar rutas y montañas con los ojos cerrados. Pero ahora todo había cambiado. El rugido que sonaba como 10.000 bestias provenía de las olas, y no era una alucinación. ¿Qué acaba de pasar? ¿Estoy soñando? El intenso temblor, el suelo agrietado, los vientos histéricos, y el pie gigantesco. Al recordar cada escena, casi se desmayan. ¿Era real? ¿Era falso? ¿Qué le pasó al mundo que conocían tan bien? Antes del auge de los humanos, ellos eran los gobernantes de este mundo. Bestias gigantescas antiguas, que habían estado selladas en hielo durante mucho tiempo,
aparecieron de nuevo en este mundo. A pesar de que sus vidas habían terminado eras atrás, a pesar de que no tenían conciencia, sus cuerpos habían sido preservados en hielo, algunos de ellos perfectamente conservados. Xiao Xuan había aprendido el control de cadáveres reanimados en el desierto, pero nunca esperó que las llamas blancas fueran tan poderosas. Capítulo 843. Vuestros ancestros. Xiao Xuan estaba de pie sobre la cabeza de la bestia, que había emergido del hielo, con el viento silbando a su alrededor y trayendo consigo humo blanco rizado. Detrás de él había montañas colapsadas. En su lugar se erguían bestias gigantescas que no pertenecían a esta era. Sus ojos eran opacos y sin luz. No quedaba rastro de las miradas afiladas de antes. Sin embargo, sus tamaños gigantescos irradiaban una violencia fría, y eso era suficiente. El sonido de alas batiendo se acercaba desde lejos. Chacha retrajo su cabeza, quedándose tan quieto como una estatua mientras observaba a esos gigantes voladores. Sentía un extraño respeto reverencial hacia ellos. No los reconocía, ni había oído hablar de ellos, de sus compañeros o de otros humanos. Si recurría a la memoria, estas bestias se parecían más a ese animal pájaro pero no pájaro que Xiao Xuan trajo del hielo. Mientras el sonido pesado se acercaba junto con el batir de alas, todos los sonidos resonaban juntos, formando un extraño poder, como si un antiguo campo de batalla de 1.000.000 de años hubiera despertado. Las bestias no muertas que cargaban desde el frente no tenían fuerza vital en ellas, pero aún conservaban la ferocidad que tenían como la cima de la cadena alimenticia marina. En este antiguo campo de batalla que viajaba en el tiempo, de un lado estaba un gobernante moderno del océano, del otro, un maestro prehistórico antiguo. Ambos bandos finalmente chocaron. El suelo congelado duro y el hielo se molían en polvo con cada paso. Ninguna parte del suelo permanecía intacta donde pisaran los gigantes. En las vastas llanuras heladas, innumerables trozos de hielo y piedras volaban, con grietas diminutas que amenazaban con destrozar las tierras. Era el apocalipsis. El suelo temblaba, y los vientos soplaban más fuerte una vez más. Esta vez, una persona común vomitaría sangre por el violento temblor, quedaría inconsciente por las reverberaciones o moriría. Colas y garras de bestias se agitaban y barrían, generando ráfagas de aire rápidas que podían desgarrar humanos en pedazos. Trozos de hielo con bordes afilados volaban con los vientos como cuchillas en el aire. Cada cristal afilado podía herir a un ser humano, y sin embargo, se hacían añicos al chocar contra las bestias gigantes. Algunos se incrustaban en los cuerpos de los animales, pero no penetraban más. Aunque estaban muertas y muchas no tenían armadura dura, los músculos y huesos duros de las bestias gigantescas, que ninguna espada podía cortar, bloqueaban fácilmente estos trozos de hielo. Olvídate de estos cadáveres que no sentían dolor. Incluso vivos, los trozos de hielo solo serían picazones. Una bestia gigante había mordido y arrancado la delgada extremidad delantera de otra bestia carnívora. Pero la víctima ni siquiera reaccionó. Sin titubear ni temer, contraatacó mordiendo a su oponente, que aún tenía su extremidad entre los dientes. Sus fuertes dientes se clavaron en el cráneo de la otra bestia, y con fuerza bruta, giró la cabeza y le arrancó la cabeza del cuello. No había sangre, solo el hedor de carne podrida. Una bestia más pequeña estaba siendo arrastrada por otra, y luego fue lanzada lejos. Aterrizó con un golpe pesado que habría sonado como un trueno en circunstancias normales, pero que ahora era insignificante en el campo de batalla. La capa de hielo agrietándose retumbaba con cada impacto. Estas bestias gigantes del cielo, la tierra y el océano, tanto modernas como antiguas, luchaban como demonios del infierno, como si estuvieran dispuestas a derribar los cielos con ellas. No
fluía sangre de los cadáveres. Solo se arrancaban la carne mutuamente y rompían varios huesos. Extremidades rotas yacían esparcidas por el suelo. De vez en cuando, estallaba el estruendo explosivo de dos gigantes embistiéndose ferozmente. Como cadáveres reanimados y controlados, solo podían usar alrededor del 20% de la fuerza que solían tener. Pero aún así, las tierras quedaban completamente destruidas por sus combates. La vasta tierra cubierta de hielo y nieve se convirtió en un terrible campo de batalla. Los temblores no provenían solo de la colisión entre dos semillas de fuego, sino también de las colisiones físicas entre bestias gigantes. El hielo sólido y las rocas se convertían en polvo bajo sus enormes pies. Piezas de hielo se rompían en fragmentos aún más pequeños, cayendo del borde del hielo, junto con muchos icebergs, y flotando hacia el océano. Los icebergs se mecían y giraban con las corrientes de aire mientras se alejaban flotando. Lo que antes era una congregación de montañas heladas se había fragmentado en icebergs. Los patrones totémicos de Xiao Xuan humeaban en blanco. Su piel parecía a punto de rasgarse y bloqueaba las corrientes de aire helado a su alrededor. Con los ojos fijos en el campo de batalla, no se relajó ni por un instante, aunque había usado los poderes del chamán fundador para esclavizar a estas bestias gigantes. Controlar una horda tan numerosa consumía una enorme cantidad de energía mental y física. Al menos, la balanza se inclinaba a su favor en ese momento. Cada vez más bestias gigantes trepaban desde el océano, pero del otro lado, otras bestias emergían arañando del suelo helado. Algunas estaban esclavizadas por Xiao Xuan, otras controladas por Yi Xiang. Aunque Yi Xiang había traído muchas bestias del océano y otros lugares, comparado con la manada de Xiao Xuan, el ejército de Yi Xiang seguía siendo más débil. Al principio, Yi Xiang tenía la ventaja, pero cada vez más bestias gigantes acudían desde lo profundo del hielo para revertir la situación. En cuanto a fuerza corporal, las bestias oceánicas modernas eran tan poderosas como los gigantes prehistóricos. Sin embargo, Xiao Xuan tenía mayor número. Había desatado todo el poder del chamán fundador en su interior al golpear el suelo con la palma de la mano, y en ese momento, un enorme sello del chamán fundador ardía intensamente en la nieve, como si estuviera a punto de quemar toda la extensión de tierra. Las llamas blancas parecían arder sin generar calor, pues no derretían el hielo. Sin embargo, despertaban a las bestias antiguas prehistóricas en su profundo letargo, inyectando vida a esa tierra desierta de hombres. Yi Xiang quería esclavizar más cadáveres en la zona, pero las llamas blancas ardientes bloqueaban su propia semilla de fuego, por lo que no podía hacer nada allí. Era una repulsión natural de su semilla de fuego, algo fuera de su control. Su semilla de fuego parecía tímida y rehuía el poder del chamán fundador, diferente de los conflictos pasados con semillas de fuego extranjeras. Insistía en retroceder. Antes, Yi Xiang sentía que la energía de su semilla de fuego superaba con creces la de la familia Yi, pues el poder en su interior había sido fortalecido. Por eso, las llamas de su semilla de fuego tenían más blanco que las de la familia Yi. Se había preguntado cómo se compararía su propia semilla de fuego con la del chamán fundador. Desafortunadamente, los poderes del chamán fundador no habían aparecido en mucho tiempo. Sus notas ancestrales tenían un gran vacío. Incluso había gastado una enorme cantidad de fuerza vital solo para realizar una lectura, llegando al final a una respuesta borrosa. Esa respuesta borrosa, a su vez, le había ayudado a extender su vida. Había esperado 1000 años. Las notas ancestrales de Yi afirmaban que, hace mucho tiempo, las semillas de fuego tribales no fueron creadas por los ancestrales Yi, sino encendidas por el chamán fundador. El ancestro Yi dijo que era el más cercano al chamán fundador. Lo que quería decir era que la primera semilla de fuego encendida por el chamán fundador fue la de la tribu Yi. Por eso,
Además del fundador de la tribu Yi, la familia Yi trataba al chamán fundador como otro fundador de su tribu. Yi Shang nunca había dejado de buscar el poder del chamán fundador, pero en contraste con la reverencia que su clan Yi le profesaba, lo que él sentía se parecía más a ¿un desafío? Sí, un desafío. Hace años, unos pocos ancianos de la familia Yi lo reprendieron severamente al conocer sus deseos. Muchas personas veían a Xiao Xuan de Cuerno Ardiente como la mayor amenaza para Yi Shang. Sin embargo, el objetivo principal de Yi Shang no era matar a Xiao Xuan, solo quería probar los poderes del chamán fundador. ¿Podrían sus propios poderes derrotarlo? Yi Shang se consideraba al miembro del clan Yi más poderoso de la historia, y veía esto como una oportunidad para probarse a sí mismo. Sin embargo, la realidad ahora demostraba que tus ancestros son respetados por una razón. Aunque Xiao Xuan no era el chamán fundador, y solo poseía una porción de sus poderes, eso bastaba para derrotar a Yi Xian. Ocurrió la última vez en el reino de la conciencia, esta vez en la realidad. Yi Xian cerró los ojos. No esperaba este resultado, pues incluso sus lecturas de adivinación no le habían dado una respuesta. Era también la primera vez que sentía claramente la brecha entre sus propias habilidades y las del chamán fundador. No se sabía si por la fatiga de controlar el ejército de no muertos, el estrés de la batalla perdida o las intensas fluctuaciones emocionales. Yi Shang tembló ligeramente mientras el dedo de su collar de madera movía lentamente los ornamentos tallados. De repente, sus dedos se apretaron cuando su pulgar presionó un ornamento de madera esférico. El par de ojos en la sombra de su capucha se abrieron de golpe, brillando en rojo intenso, como si la sangre estuviera a punto de brotar de ellos. En ese instante, como si hubieran desconectado un enchufe, toda su horda de bestias no muertas dejó de moverse y colapsó en el suelo. Las bestias que trepaban a tierra cayeron del hielo de vuelta al océano. Xiao Xuan miró hacia adelante. Ahora que las bestias ya no bloqueaban su vista y estaba de pie sobre la cabeza de una bestia gigante, podía ver claramente a Yi Shang. ¿Se había rendido? ¿Había admitido la derrota?